que después de los disparos un hombre fue arrestado por los oficiales de seguridad del Vaticano. La radio oficial dice que el individuo no es italiano, pero todavía no reportan si actuó solo o si hubo cómplices. Muchos polacos rompieron a llorar cuando oyeron la noticia en el radio o cuando rodeaban las televisiones al ver las tomas del atentado de muerte a su adorado pontífice. Ellos piensan que Juan Pablo les dio estímulo y al mismo tiempo tuvo una moderada influencia en los eventos de aquí, y su autoridad moral actuó como una barricada para disuadir a la invasión soviética. Si su vida está en peligro, dijeron algunos polacos, también lo está Polonia. Red Queen, CBS News, Varsovia. Se ha descubierto que quien intentó asesinar al Papa está a la cabeza de una lista de los más buscados en Turquía. Ali Aka, de 30 años, se cree que está ligado a los Lobos Grises, el partido de acción nacionalista cuyo líder está actualmente en Ankara. Hubo muchos rumores acerca de un complot y contracomplots que pudieron estar detrás del atentado de asesinato. Hubo una sugerencia de que fueron los búlgaros. Eso era porque los búlgaros trabajaban para las altas autoridades de la KGB, o tal vez para la mafia. Buscaban cualquier tipo de solución. También hubo una sugerencia de que tal vez Ali Aka había actuado por su cuenta. Un fanático musulmán determinado a deshacerse del pontífice de Roma. Para ser honestos, creo que nunca se sabrá la verdad con certeza. Un año después del atentado contra su vida, el Papa fue al santuario portugués, tal vez queriendo saber más de una de las secretas profecías de Fátima. De los 3 niños que tuvieron esas apariciones, 2 murieron en 1920. La tercera, Lucía, se convirtió en la única fuente de esos mensajes y profecías. El tema dominante de los mensajes de la Virgen María fueron relatados por Lucía después de convertirse en monja carmelita. Ella dijo que la Virgen les advirtió que pasarían cosas terribles si el mundo no dejaba de ofender a Dios. Además, dijo que la Virgen quería que el Papa consagrara a Rusia a su Inmaculado Corazón, pero eso pasaría después de 70 años. De hecho, fue después de sobrevivir al atentado que él conoció a Lucía, y el Papa Juan Pablo II consagró a Rusia como se lo pidieron. Más tarde, el Papa perdonó públicamente a su atacante y se dice que él pidió el encuentro de hoy. Los 2 hombres se sentaron cerca dentro de la celda, solos la mayor parte del tiempo. Hablaron en voz muy baja. Un oficial del Vaticano dijo que era como una confesión. El Papa Juan Pablo II no dijo de qué había tratado su charla, pero describió a Aka como un hermano al que había perdonado y quien gozaba de toda su confianza. Al final del encuentro, Aka besó el anillo papal, a pesar de ser un musulmán y haber dicho una vez que había intentado matar al Papa por ser un símbolo de la cristiandad. El Papa le regaló un rosario y un trozo de torta para Navidad. Al final de la visita de 20 minutos, Aka estaba visiblemente conmovido. Me impresionó mucho porque yo creo que una figura realmente religiosa, una figura realmente espiritual se comporta exactamente como él se comportó. Él expresa una magnanimidad grandiosa, una gran compasión, una gran generosidad. Y así era el Papa. Esta era la imagen de una figura como la de Jesucristo, una persona que ama. Es lo que él hubiera hecho y es lo que hizo el Papa. Cuando lo observas bien, te das cuenta de que puede predecir que la Iglesia no será la Iglesia de Europa, ni siquiera la Iglesia del hemisferio norte, por simples hechos demográficos. Será la Iglesia del hemisferio sur, y por este hecho, también será la Iglesia de los pobres. Los obispos latinoamericanos han comprometido a la Iglesia a luchar con los pobres, y esto dio a luz a la teología de liberación. En sus comienzos parecía decidida a utilizar ideas marxistas, y esto le molestaba al Papa polaco. La visita a Centroamérica de 1983 fue tal vez una de las más controversiales de su pontificado. Fue una región envuelta en guerras y conflictos políticos, y visitó 4, 5 o 6 países en total. Durante ese viaje también fue a Nicaragua.
y esa visita fue la más controvertida. El gobierno sandinista y los obispos tenían grandes desacuerdos. La iglesia estaba dividida, había sacerdotes en el gobierno y esto no es aprobado por el Vaticano. Así que todo lo que hizo y dijo se observó bajo un microscopio. Cuando el Papa llegó a Nicaragua en 1983, su primer gesto fue amonestar con el dedo al padre Ernesto Cardenal, ministro de Cultura del gobierno revolucionario. Él pensó que el régimen sandinista era un régimen marxista y cuando él veía marxismo se enfurecía. Pensó que los latinoamericanos estaban siendo llevados tontamente hacia la trampa en la que habían caído los polacos y que él no podía tolerar eso. A la vez que la Iglesia educa al hombre para la vida eterna. En una presentación fue presionado por la multitud y fue manipulado, o trataron de manipularlo para que tomara partido en el conflicto. Se enfrentó a ellos y les impuso silencio. Silencio. La primera que quiere la paz es la Iglesia. Es mejor si se observa la historia de Latinoamérica no desde el punto de vista de la teología de liberación, sino desde el punto de vista de los derechos humanos y la restauración de la democracia. Los dictadores cayeron después de las visitas papales. Asunción tiene cuidado de presentar una cara de aceptación del totalitarismo paraguayo, pero a pesar de lo que dice Stroessner, hay mucho resentimiento contra su régimen. Karol Wojtyła se ha enfrentado frecuentemente a las críticas sencillamente por aceptar encuentros con hombres como Stroessner, y en este caso debía saber que el presidente había dado refugio después de la guerra a muchos de los nazis que habían destruido incluso su propio país. El mundo está observando su reacción. Mientras tanto, los periodistas tratan de llegar a sus hoteles para ver la confrontación por televisión. Santo Padre, la República del Paraguay se siente inmensamente honrada porque su santidad, el Papa Juan Pablo II, se encuentra en esta nación de auténtica tradición cristiana. Por eso decimos que hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo un gobierno con espíritu y constancia de hombres buenos, con el esfuerzo de largas vigilias y con fe en la fraternidad. Este Paraguay de hoy, sin crisis sociales y políticas, sin tumultos, sin odios que hagan derramar sangre de hermanos y sin madres enlutadas por el fanatismo político. La descripción del general Stroessner de Paraguay como un paraíso requiere una cuidadosa réplica. La Iglesia no se confunde en mucho vuestros desvelos en favor de la dignidad humana. El respeto de los derechos humanos, como es bien sabido, no es una cuestión de conveniencia política, sino que deriva de la dignidad de la persona humana. En virtud de su condición de criatura de Dios, no se puede explicar una vida verdaderamente humana en el orden material, en contra de la ley de Dios. Supongo que podría decirse que ya había llegado la hora del general Stroessner y que no requería ninguna presión, pero aún así cayó después de la visita papal. Donde quiera que iba, caían las dictaduras. De 1989 vio la culminación de la visión del Papa. El comunismo comenzó a derrumbarse. El Pacto de Varsovia se había roto hacia el final del año. En Checoslovaquia y Hungría había revoluciones pacíficas y lo más importante, en Polonia había un gobierno electo democráticamente.
Hubo un momento muy significativo poco después de la caída del muro de Berlín. Roma fue la última capital que visitó Gorbachov 4 años después de que subió al poder. Fue a todas partes y con gran éxito, pero nunca visitó Roma sino hasta 1989, porque no podía ir allí sin ver al Papa. Y si veía al Papa, tendría que tener algo para ofrecerle. Y lo que tenía para ofrecerle era la legalización de la Iglesia Católica en Ucrania. Incidentalmente hubo un pequeño intercambio. Gorbachov felicitó a Juan Pablo II por ser el primer papa polaco, y él contestó, no, el primer papa eslavo. Lo importante fue que los dos hombres, que fundamentalmente deberían oponerse uno al otro como enemigos, de pronto se unieron y se hicieron amigos. Y este fue un trabajo del Santo Padre, pero por sobre todo fue una labor del Espíritu Santo. Creo que el acercamiento que ha habido entre el este y el oeste se deriva directamente de la elección de este Papa en 1978 y de un juego de pasos de abuela que se jugaban a través de Europa en 1989, al ir cayendo los regímenes comunistas uno tras otro. Creo que se pueden seguir los pasos de la visita de Juan Pablo II a Polonia, que le dio un sentido de identidad y fe a la gente. La palabra solidaridad fue usada por él la primera vez. La gente demostró tenerla al salir a las calles y después de eso no se conoció el miedo y él no lo conoció tampoco. Están escuchando el programa Today en Radio 4, el jueves 17 de enero. La guerra del Golfo ha comenzado 5 meses y medio después de que Irak invadió Kuwait. Los Estados Unidos y sus aliados han contraatacado bombardeando a ambos países en las tempranas horas de la madrugada. Este era el sonido de la guerra cerca de la medianoche, la hora en nuestro país. Miles de personas se han reunido en la Plaza de San Pedro para unirse en un rezo con el Papa Juan Pablo II, con la esperanza de que las plegarias tengan éxito donde la diplomacia no lo tuvo. En un claro ruego por la paz en el Golfo, el Papa pidió a Irak que salve al mundo de la tragedia de una nueva guerra. Se los pidió a esta hora tardía como un gesto de paz que les daría un lugar de honor en la historia. El presidente Bush, habiendo sido asegurado por los teólogos que esta podía ser considerada una guerra justa, estaba perturbado al escuchar al Papa diciendo que no pensaba que lo fuera. El Papa Juan Pablo II se veía a sí mismo como el líder del mundo cristiano. También se veía como el líder del mundo religioso, no en una manera formal, obviamente, pero lo expresó cuando invitó a todos a Asís. Asís es una especie de lugar internacional. Todos adoran a San Francisco de Asís, el hombre de paz, el hombre que trató de detener las cruzadas del siglo XIII, el hombre que amaba a las aves, a las palomas de la paz. Asís era un maravilloso lugar. Y a este lugar, él invitó a todos los líderes religiosos que quisieran venir y que fueron en números impresionantes. Volvió a traer a la gente a Asís cuando la crisis de Bosnia estaba en la cúspide y rezó por la paz. Y logró que un líder musulmán hablara ahí acerca de lo que estaba sucediendo en ese terrible y crucial momento. Él siempre quiso conseguir la unidad de todos los pueblos y todas las religiones y las plegarias en Asís. Su iniciativa de tener plegarias en común con la gente era algo muy apreciado por él. Él hubiera querido que todo el mundo estuviera allí para participar en una plegaria común, pidiendo paz y ofreciendo paz para todos. A principios de 1994, el Papa se resbaló al salir de la tina. Se lastimó la cadera y, a pesar de que la operación fue considerada un éxito, era obvio en ocasiones formales que sufría de dolores agonizantes. Comenzaron los rumores. ¿Era realmente la cadera o era una recaída del tumor que se le había operado en 1992? Cualesquiera que hayan sido las razones de su incomodidad física, el Papa se enfrentó a este reto de frente. Aumentó su volumen de trabajo, incluyendo un número de nuevos viajes, y en el transcurso de un año vimos la publicación de 3 documentos.
Veritatis Splendor, el nuevo Catecismo Universal y Cruzando la Barrera de la Esperanza, el primer libro escrito por un pontífice y dirigido a una audiencia mundial. La visión de la moralidad del Papa fue encapsulada en Veritatis Splendor, la encíclica que pienso que él veía como su propio testamento espiritual. Era casi como si hubiera querido unir todos los cabos sueltos. Creo que mi apreciación de los logros de este Papa crecían conforme él escribía. Pienso, por ejemplo, en todas las reformas del Concilio Vaticano II. La que más presente estaba en su pensamiento era esa frase que se lee al principio de uno de los documentos del concilio acerca de la Iglesia en el mundo moderno y que comienza con las palabras: las alegrías y las esperanzas, los sufrimientos y las penas de la familia humana son las alegrías y las esperanzas y los sufrimientos y las penas de los seguidores de Cristo, porque nada que sea realmente humano deja de escuchar un eco en su corazón. Y pienso que es este sentido de entereza de la humanidad y la cristiandad lo que le daba esa fuerza. Creo que su insistencia en la dignidad de la persona humana, la dignidad de cada individuo, creo que esa ha sido la roca en que apoyaba todo lo demás. Esa ha sido la roca en la que se apoyó para oponerse al comunismo, porque empequeñece al individuo y lo reduce a ser solamente un objeto, una máquina. Esa fue la roca en la que se apoyó para oponerse y criticar al capitalismo liberal, que transforma al individuo en un consumidor y nada más. Y eso, insistía él, traicionaba la dignidad fundamental de un ser humano. Fue bajo ese mismo principio que tomó una posición tan firme contra el aborto, como una falla en el reconocimiento de la dignidad del no nacido, y contra la eutanasia y contra todos los demás temas morales de los que hablaba con tanto convencimiento. Todos tienen como raíz el apasionado respeto de la dignidad de los seres humanos, y por eso siempre tendrá mi más grande admiración. Supongo que ustedes, como yo mismo, hemos disfrutado otra vez de estos magníficos documentales de la BBC de Londres. Para la próxima semana los voy a esperar en este mismo canal para seguir viendo esta emisión especial de la BBC de Londres y de ámbito financiero. Buenas noches.